Sí, señora. Merci. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a las Crónicas Sexodiversas de Zacatecas en el marco internacional del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia. Lo tuve que leer, no me lo pude aprender. Bienvenidos, parte de la maestría y doctorado en Historia en la Unidad Académica de Historia. Les damos la bienvenida y le doy la voz a la doctora Amelia del Carrillo, Rocío Carrillo Flores, que nos dé unas palabras finales. Buenas tardes. Bienvenidos aquí a la Unidad Académica de Historia. Estimada comunidad académica, estudiantil, activistas y público que hoy nos acompañan en este salón de grados de la maestría y doctorado en Historia, la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas asume un compromiso irrenunciable con la pluralidad y la memoria crítica del entorno que hoy la cobija. Por ello, la apertura de este espacio para dar lugar a las Crónicas Sexodiversas de Zacatecas, representando un acto de estricta congruencia institucional, ya que si ustedes recuerdan, pues el lema que manejamos con nuestro señor rector, el doctor Ángel Román Gutiérrez, es innovación, compromiso e inclusión. Y qué mejor en el marco de una conmemoración que nos convoca a reflexionar sobre la dignidad humana, el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia. Esta jornada intelectual y de memoria surge a partir del esfuerzo colectivo impulsado por Sangre de Tuna, iniciativa que nace y se sostiene desde nuestras propias aulas a través de sus miembros fundadores y actuales alumnos de nuestro programa del doctorado, el maestro Jaime Torres Buendía, quien coordina este esfuerzo y a quien reconocemos todo su trabajo, y el maestro José Manuel Palma Márquez, que por cierto felicitarlo nuevamente por ese premio a la mejor tesis de la licenciatura que acaba de ganar. Esta colaboración estrecha con el posgrado en Historia representa aquí, ahora sí con nuestro responsable del programa, el doctor Edgar Encinas, demuestra que la universidad pública cumple con su función social más alta cuando sus estudiantes devienen en agentes que vinculan la rigurosa historiografía con las realidades que transforman la vida cotidiana de las comunidades. Nos honra contar con la presencia del artista Sonia Félix Cherit. Un aplauso. El licenciado Heraclio Castillo. Y la artista Flor Ornelas. Bravo. Cuyas trayectorias encarnan la preservación y testimonio histórico y vivencias indispensables para la comprensión de nuestro pasado reciente. Agradezco de igual forma al maestro José Manuel Palma Márquez, quien además de su labor fundamental conducirá este diálogo con su calidad de moderador. Sean todos bienvenidos a esta unidad académica de historia, principalmente al doctorado de maestría en historia. Bienvenidos a la clase. Vamos a dar la inauguración. Pues vamos a dar la inauguración, siendo, ahora sí, hoy 20 de mayo del 2026, las 6:26, damos por inaugurada estas crónicas de sexodiversidad en Zacatecas. Ahora sí los dejamos. Sí, me llaman. Bueno, pues de igual modo reitero la bienvenida a todas las personas que se encuentran aquí, a nombre de Sangre de Tuna, a nombre de Reina Torres también, que está por acá, nos ayuda con la cuestión técnica. Pensamos en este espacio, ¿sí?, desde el lema que congrega Sangre de Tuna, que es el conocimiento, la resistencia y la libertad. Sangre de Tuna, si bien es un colectivo que marca una pauta de activismo, el activismo que genera está enfocado a la parte educativa, la
parte académica, que es el sentido que queremos darle, que creemos firmemente que es una forma de emancipar y de liberar también a las poblaciones sexodiversas. Le agradezco las palabras de la doctora Amelia del Rocío, al respaldo institucional del doctor Edgar, ¿sí? Y pues tenemos a tres figuras imprescindibles para la cultura y el tejido social de Zacatecas. Me voy a permitir leer unas semblanzas. A veces las palabras no alcanzan de toda la trayectoria que tienen, pero me permití ahí redactarlas. Nos acompaña la maestra Sonia Félix Cheri, creadora nacida en esta capital en 1961, cuya trayectoria artística y vital ha revolucionado las fronteras de la plástica tradicional. Se consolida como la primera mujer muralista en la historia de nuestro estado, una labor que cuenta con 12 obras monumentales distribuidas en ciudades como Zacatecas, Mexicali y también la capital del país. Su propuesta estética entabla un diálogo permanente entre la exploración visual y la crítica social profunda. Un impacto que se extiende a más de 100 exposiciones colectivas e individuales en recintos de México, Estados Unidos, Alemania y Italia. Más allá de los muros, su praxis se sitúa en la trinchera del activismo feminista y la gestión cultural independiente. En el año 2010 fundó la Casa de Engracia, el primer espacio cultural autónomo dedicado a las mujeres creadoras de la entidad, iniciativa que posteriormente derivó en una fundación orientada al rescate de jóvenes y sectores vulnerables mediante talleres de género, ecología y creatividad. Esta dedicación al tejido social le valió distinciones del más alto relieve, tales como el galardón Mujer Abriendo Camino en 2010, la presea del periódico La Jornada en 2016 y la prestigiosa medalla Leonora Vicario, Madre de la Paz, en el año 2020. Su presencia esta tarde aporta la mirada de un artista que convirtió el espacio público en un territorio de justicia y una aventura por su paso. Y del lado derecho está también la participación del licenciado Horacio Castillo Velázquez, escritor, periodista y activista originario de Villahermosa, Tabasco, donde nació en 1985 y zacatecano por adopción y formación profesional al egresar de la licenciatura en Letras por nuestra máxima casa de estudios. Su labor intelectual posee un arraigo profundo en la memoria de las disidencias locales, toda vez que formó parte activa de los colectivos criminales Hijas de la Luna y Grupo Meta entre los años 2007 y 2010. Al tiempo que integró el núcleo fundador del Festival Cultural de la Diversidad Sexual de Zacatecas. La pluma de Horacio Castillo transita con naturalidad entre el rigor del periodismo de investigación y la potencia de la narrativa de ficción. Sus líneas de trabajo abarcan el análisis de políticas públicas, la transparencia y la defensa de los derechos de las poblaciones lésbica y trans, temas que enriquecen su producción literaria. Es autor de las novelas Las Horas Fortuitas, de 2014, Amarás la Sombra de tu Cuerpo, de 2016, y Los Hijos de Ana, de 2018, la cual recibió el respaldo del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artísticos PEGRA. Su intervención hoy nos ofrece una lectura imprescindible donde la palabra escrita deviene como una herramienta de resistencia. Gracias. Completa esta mesa, a mi derecha, la presencia de Flor Ornelas, una de las figuras más emblemáticas y entrañables de la vida nocturna, el arte transformista y el activismo LGBTIQ+, de la geografía zacatecana. Con una trayectoria escénica que abraza casi 4 décadas ya, de constancia absoluta, transformó el escenario en una trinchera de dignidad, gozo y resistencia cultural. Su propuesta itinerante bajo el nombre de Vivas de la Noche de Flor Ornelas descentralizó el espectáculo de la diversidad al llevar el glamour y la comedia a los municipios del estado, convirtiéndose en un referente estético indispensable para las ferias y los festivales de orgullo en la región. Sin embargo, el impacto de su figura trasciende la seducción de las lentejuelas y los reflectores, pues Flor es una pieza fundamental para comprender el transitar de las identidades disidentes en Zacatecas. Su participación en estas crónicas es la representación viva de la vida cotidiana y el valor de las vivencias como actos de emancipación. Un aplauso. Y bueno, pues ahora sí que a lo que nos convoca esta tarde, ¿sí? Quiero compartirles un breve fragmentito de José Joaquín Blanco que escribió en un texto que luego por ahí publicó en una revista. Se nos obligó a crear un lenguaje secreto y lo hicimos bello y divertido, tanto que la sociedad tuvo que tomar, mediatizándolas, muchas de nuestras formas de arte y sensibilidad. Recobramos el sentido del juego y nuestra fama de ingeniosos y lúdicos se universalizó. Tuvimos que inventarnos defensas y volvernos simultáneamente más agudos, más refinados, más vulgares, más lúcidos, más generosos y más cabrones.
En cualquier lucha de nuestro siglo ha colaborado casi siempre desde la sombra en la que se nos encarcela a algunos de nosotros. Bajo esta premisa, vamos a hablar de nuestro primer eje, ¿sí? La vida cotidiana y la recuperación de las memorias. Y en ese sentido, quiero preguntarles, al volver la mirada hacia Zacatecas del pasado reciente, ¿cómo se tejía la vida cotidiana en medio de ese resguardo obligado? ¿Qué códigos o lenguajes tuvieron que inventar para encontrarse? ¿Y cuáles son las memorias más felices, más luminosas que rescatan de esos días? Bueno, hablando de mi propia época, ¿no? Claro. Bueno, cuando se puede decir que salí del closet, que no salía hasta los 40 en México más, la situación en Zacatecas era bastante complicada. Les hablo de los 80, finales de los 70, principios de los 80, en los que yo digo que había más iglesias que posibilidades de desarrollarse uno como lesbiana en la ciudad de Zacatecas. Es más, no se utilizaba la palabra para nada, era prohibitiva, o sea, exótica, no era. En ese tiempo, en lo personal, yo pensé que era la única, ¿se pueden imaginar? De tan cerrada que era la sociedad, creías que eras así como un fenómeno y algo pues que tenías que ocultar. Llegué a conocer a una mujer y te sientes mal, te sientes, pues como todas las historias que a lo mejor ya han escuchado, que hasta pecadora, ¿no? Por el hecho de querer o amar a una persona. Y para relacionarte con las personas, muchos decían pues que los bares, porque los hombres tenían los bares o los cabarets, pero las mujeres no teníamos nada. O sea, no había una forma de relacionarnos o una fiesta privada imposible. Imagínense una fiesta privada de lesbianas, o sea, extraterrestre, ¿no? A tal grado que pues tenías que hacer tu propio lenguaje, comunicarte con la persona que te gustaba, que no se notara. Yo acostumbraba, el único café que teníamos era la Acrópolis, no lo van a querer, había otro que se llamaba La Troja. Pero así de mucha gente que hiciera ruido y que no te dieras a notar, pues era la Acrópolis, el único, y de ahí no había otra posibilidad. Otra era como que ir a la bufa a caminar para estar un poco en disque a misa a las 7 de la mañana para estar un poco a sola y con suerte de que no te fuera a agarrar la policía. Aunque no hicieras nada, la policía siempre nada más andaba viendo a ver cómo cacharte. Pero eso pasaba también con los novios, ¿no? Con las mujeres o los hombres, ¿no? Pero había eso. Y pues ya voy a dejar a mis compañeros que platiquen porque si no voy a agarrar la bocina y voy a agarrar hasta ahorita. A mí me tocó una época más de la transición digital por ser millennial. Ya no me tocaba tanto esto de las búsquedas de, ¿cómo le llaman? El territorio. Da igual. Cruising. Bueno, pero ya entiendo. Cruising, esa palabra. Mira, todos saben. Muchos se usaba, no había lugares. Pero a mí me tocó más la transición, comenzaba a utilizarse el internet y yo recuerdo que aquí en Zacatecas empezó a popularizarse en un principio el uso de las salas de chat, el Latin Chat, justo fue en aquel momento. Así uno tuvo como sus primeras experiencias, ¿no? De acercamiento, pero recordemos que para esta época pues ya eran finales de los 90, ya iban varios años de que la homosexualidad había sido retirada de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Entonces empezaba, todavía había muchos estigmas, pero al menos ya no se consideraba como, ay, te vas a contagiar o algo, ¿no? Sí había todavía muchas resistencias, ¿no? O sea, al interior de las familias todavía prevalecía mucho esto del catolicismo, y cuando se salía del closet, pues bueno, la primera reacción era como de rechazo, o te vamos a llevar a terapia, de ser una etapa, una cuestión de negación. Y bueno, de ahorita ya son cosas por las que tal vez no tienen que vivir las nuevas generaciones, pero en esta etapa sí les tocó. Nos tocaron, tal vez estábamos muy chiquitos, pero sí nos tocó ver las primeras marchas en público. A lo mejor a Flor le tocó
formar parte de estas marchas para empezar a exigir los derechos, ¿no? Primero, la no discriminación, mucho antes que exigir por derechos como el matrimonio igualitario o el reconocimiento de la identidad. No, estábamos nosotros muy empañados todavía, pero sí, a mí me tocó la transición de había espacios digitales que permitieron la apertura para conocer a más personas. Hoy pues es más sencillo, en el teléfono, en cualquier aplicación ya tenemos para en cuanto se puede. Bueno, pues yo les voy a hacer un poquito más crudo porque yo sé que tengo mucho de razón, obviamente tenía necesidad de actuar, no sé, pero yo me recuerdo que ponía a mis chavitos que siempre me seguían porque tenía como que ¿cómo se dice cuando te sigue la gente? Desde chiquillo y ponía 2 palos de escoba con unas cortinas. No recuerdo que les actuaba, pero yo les actuaba con una toalla. Entonces yo tenía claro que quería ser travesti, transformista, como ahora le llaman. Empecé a vagar en la ciudad de Zacatecas, en el centro, porque pues yo vivía en el ETE, una famosa colonia popular. Bajaba y obviamente en los Zacatecas en esa época no había nada. No había antros, no había bares, no había nada. Había fondas y cantinas viles. Entonces yo veía compañeros así, híjole, me da cosas así, pero bien gachos. Con sus parequitos así, sus pelos esponjadores. Y yo decía, pero yo estaba impresionado con ellos. Yo decía, yo quiero estar con ellos. Y me aferraba y me metía a los bares y me sacaban por lógica, por menor de edad, tenía 12, 13 años. Entonces conocí a otros compañeros que hacían show y más me despegué porque yo quería ser transformista, quería hacer show travesti. Y no eran muy grandes los compañeros, pero sí los contrataban. Entonces mi papel a los 13 años, primero de travestista, fue Lupita D'Alessio. Imagínense, yo era Lupita D'Alessio a los 13 años, pero yo me sentía $1000. Los 80s para mí es una época hermosa, para los que vivimos esa época fue hermosa en todo, música, todo. Pero en cuestión de sociedad fue muy cabrona. Porque a mí en lo personal, como niña, porque anduve de niña desde chiquillo, me aventaban manzanas en el ¿cómo se llama? El Centenario de Antes, la Aventura Salsa. Era un espacio así. Te aventaban cigañales que estaban de moda el SIDA, pues más. Entonces cada rato los preventivos me agarraban en donde quiera, en la quemazona, ahora cuidado con el perro, donde quiera, por niña, o sea, por jotilla, vestidilla, así, con mi copete de flanesto de los 80. Entonces, pero ellos no lo hacían por llevarme por andar así. Lo que ellos hacían era llevarme, maltratarme, para poder dejarme salir, pero con favores sexuales. Y pues no se me hacía bonito porque pues, para variar estaban bien gachos. Y así eran humillaciones horribles en esa época en cuanto a la gente. Pero supongo que nosotros como chavillos pues fuimos fuertes gracias a todas esas caídas de preventiva, de la gente que nos juntaba en las ferias trabajando, saliendo del lugar donde trabajábamos, nos llevaban de vuelta al bote. Imagínense en temporada de feria una dichosa perrera, que así se les llamaba antes a las patrullas, llena de individuos pues alcoholizados y un jotillo de 13, 14 años ahí, aventándolo, ya sabes, de machismo y hasta por allá, bruto y la chingada. Era humillante, era muy feo. Entonces, con ese compañero con el que trabajé de show travesti, yo quería más. Yo decía, no, yo no me conformo con eso. Brinqué con otro compañero que también fue muy popular, que se llamaba Salvador, mejor conocido como Chavita. Entonces me fui a trabajar con él a una discoteca que antes se llamaba Charles Disco, en la Plaza Juárez, que ahora es un hotel. Entonces trabajamos ahí cada 8 veces. Con chavitas, supongamos que subí un poquito de nivel, porque mucha gente lo adoraba, lo quería,
era el único show mono que había aquí en Zacatecas. Entonces estar con él era algo pues padrísimo, porque pues, Chavita estaba rodeado de gente pues mona, digámoslo. Ya de ahí empezamos a crecer. Trabajamos muchos años en la Chávez con el doctor Perales, que era el redactor jefe. Se cerraba la disco, en feria se abría Cabaret, ahí se llamaba la discoteca Cabaret, porque al señor le gustaba mucho la película de Liza Minnelli de Cabaret. Para no hacerles tanto el show largo, fue muy padre mi vida en cuanto a lo que yo quería de transformista, pero sí fue muy duro enfrentarme a mucha sociedad y más a los corporativos policíacos que te encerraban. Tú les decías detrás de la celda, te voy a acusar de negligencia, y te decían, chinga tu madre, ¿qué es eso? Y te gasearon todavía. Imagínense. Pero no te tocó en el parador los espectáculos de los 70. Estaban más chiquitos. Era cuando era Aristos, ¿no? El Aristos, claro. Sí, Ahorita estaba pensando cómo se llamaba antes de Shakira. Ajá. Espectacular de No, pero se hacían unos eventos, ¿verdad? Sí. Grandísimos, ya en los 70s, en el Aristos. Sí, pero fue muy bonito. Luego, pues ya viendo con mi compañero Chavita que éramos puras Barbies, puras Jotas guapas, pero no teníamos bien presente lo que era el verdadero transformismo. Porque con Chavita teníamos los pelos largos, con una cola ya eras Marisela, con el pelo suelto ya eras Laura. ¿Sí o no? Sí. Entonces no era lo que yo quería. Yo, para poder entender lo que era un transformismo, y esto dije, porque había más pesado, tuve que emigrar de mi ciudad hermosa y viajé muchísimo a otras ciudades a aprender más de lo que era el verdadero arte del transformismo. Yo sigo defendiendo el arte del transformista, de imitar bien, con buen vestuario a los artistas. Yo traigo la escuela de Francis, ahorita el más popular Ricardo Vázquez de Leeds, pero todo eso a mí me impresionó cuando yo los iba a ver a las instalaciones de la feria, cuando los traían en canteras, no sé si hay eso. Sí, claro. Entonces traían unos grupos para la época espectaculares y yo tuve que emigrar para poder entender y aprender mucho del arte del transformismo. Y ahora aquí en Zacatecas yo tengo mi propio grupo que se llama Divas de la Noche. Y pues ahí vamos por eso. El 23, este sábado, estamos en Escándalos, antes ¿Todavía existe? En la feria. abrieron, pero ahora donde era la vaca. Ah. Entonces ahí los esperamos. Ya Lo se que hizo quieran su anuncio, preguntar. ya ven. Bien lista, bien chiquilla. Bueno. Está Oigan, bien. Y en una parte, creo que las narrativas de nuestras vivencias siempre están cargadas como de un sesgo. O sea, es indiscutible que hay una cuestión pesada, una cuestión dolorosa, ¿sí? Pero también en el marco de este día contra la homofobia, la lesfobia, la transfobia, bifobia, es importante asumir también una narrativa que sume a lo positivo y que pueda acompañar también a las personas, a las juventudes en cuanto a esas experiencias. ¿Ustedes qué experiencias recuerdan alegres? Una experiencia que Pues tengan... justo eso querías, que hablábamos de puras alegrías y estábamos analizando, era que La vida es mucho drama. es mucho drama. O sea, a mí la alegría que me vino no me vino en Zacatecas, por supuesto. Okay. Tuve que hacer un autoexilio, irme a Alemania y ya ahí más o menos respiré porque también pasé mis tragedias. Primero porque te tienes que casar y en esos años todavía no estaba autorizado o permitido el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces tenía pues
que trabajar de todo. Muchos dicen que la fresa que estudió arte en Europa, le digo, uy, sí, bien fresa. Empecé desde limpiar baños para sostenerme, aunque no lo creas, cuidando niños, clases de español que ni yo lo aprendí, y de todo, y pintar y hacer de todo, y ahí fue realmente donde yo me sentía feliz, a pesar de todo lo que hacía, porque aquí eran las miradas lo peor, las opiniones familiares las más crueles, las inspecciones de las tías, si tocabas o veías o hacías a la persona, era el chisme de la temporada, ¿no? Entonces realmente la felicidad llegó hasta allá. Y cuando volví a México, ya como artista, cuarentona, ya era otra visión, ya viene siendo el periodo del que habla Heraclio, que ya era una visión totalmente diferente, pero faltaba mucho trabajo. En principios del 2000. Empieza más al internet, y empieza porque pues, todavía teníamos esos telefonillos, ¿no? Era más por internet, los cacahuates. Y de ahí pues ya vi otra vida diferente, fui más yo, pero tuve que pasar por muchos años, o sea, ya viste, como 20 y tantos para volver a México, a Zacatecas de nuevo. Pero sí, o sea, no todos los tráficos, pero tampoco nada de cosas, ¿verdad? Y la crítica hasta la fecha. El otro día me pasaron del Face una chica que me había puesto un comentario de lesbiana, que no sé qué, privilegiada, que fue a Europa, pero eso no te vale nada, desgraciada, no sé. Bueno, era una cosa, yo no odio, pero lo fuerte ahí era lesbiana, machorra, gordinflona, hasta diabética me puse. O sea, todo el estrés. Le digo, nada de esos estrés, solo ya que se me olvidan los nombres, pero de ahí no. Pero era, el foco principal era lesbiana. Pero pues ya no me afecta. No. Pero es un odio, o sea, creen que ahí es donde te sigue molestando, ¿no? Y pues ya de la carrera, cuando inicié una carrera con arte más erótico feminista, pues sí tuve choques, pero más con la sociedad, pero ya había una comunidad que aceptaba mi arte y que con eso sobreviví muchísimos años, ¿no? Pero también fue una libertad para mi arte, para ser sincera. Si no hubiera hecho de arte, yo creo que seguiría de monja en el closet. ¡Ah! No. Puede. ¿Verdad? Yo, experiencias propias en mi vida personal, pocas positivas, ¿no? Pero sí en la parte profesional o como activista, creo que algo que sí me ha dado como alegría y satisfacción es ver hoy en día parejas sexodiversas que en público pueden darse la mano, pueden tener muestras de afecto y no hay problema. Y no va a pasar nada. No como nos pasaba a muchos insultos en la calle. A lo mejor en redes sociales, pero porque en redes sociales la gente se envalentona por el anonimato. Pero en la calle hay como más aceptación, más. Creo que la gente acepta más a las poblaciones sexodiversas que a los políticos. Y eso ya es mucho. Pero eso es parte como de las satisfacciones, ¿no? Porque incluso también la vida, tanto como periodista como activista, también es complicada, tiene sus momentos de resistencia, sobre todo en el activismo, ¿no? Hacer el trabajo político, sentarte con las personas que toman las decisiones, ya sea sobre tus derechos o en cómo se ejercen los presupuestos para afectar o beneficiar a determinada población. Es algo muy desgastante, pero por ejemplo ver que en un presupuesto se destinan recursos para un festival cultural de la diversidad sexual o que en un congreso del estado se aprueban una ley trans, por ejemplo, para el reconocimiento de identidad de género para poblaciones trans, son avances que han costado mucho tiempo, muchos años, que a lo mejor el entero de la comunidad LGBTI más no está participando activamente, pero sí se manifiesta colectivamente de esos cambios. Y esos pasos que se van dando, creo que son las satisfacciones. Un recuerdo así como algo específico que te llegue ahorita. Sí, mijo, yo conservo mi alegría porque gracias a mi sacrosanta madre, que en paz espante,
Yo tuve mi libertad desde niño, desde que tenía uso de razón. Yo tenía el pelo hasta aquí, me ya sabes, el clásico redondo y eso. Y todo el mundo le decía, oye, Molina, ¿por qué no dejas el pelo largo? ¿Por qué lo dejas? Y mi madre, fíjate, escuchar eso de una madre en los años 70 y tantos, decir que él sea lo que quiera que sea feliz. Imagínate eso. Yo crecí así, con esa idea. Yo en mi casa no tuve ningún problema porque mi madre fue una madre soltera muy amorosa conmigo. Me dio mi libertad. Creo yo que gracias a eso yo soy como persona alegre, optimista, y eso para mí es muy importante. Afuera fue donde yo sufrí muchísimo, adentro no. O sea, yo al contrario de mucha gente, mi madre me aceptó, me dio mi libertad. Imagínate, los 13 años ya andaba dando 5. Entonces, eso para mí ha sido muy importante en mi vida. No hubo traumas de nada. Lo feo que tuve que pasar por fuera, pues ni modo, mijo. Eso lo resistí, a lo mejor por chavillo. Lo comprendo ahora y pues me aventé a ruedo un chavillo, tenía que pasar cosas. Desafortunadamente también pasé humillaciones por gente de mi mismo género, por envidiosos, en la fregada, lo que tú quieras, pero también me hicieron fuerte. Y aquí 53 años y 40 de trayectoria de transformación. Muy bien. Tras escuchar estas vivencias, ¿sí? Hay que pensar ahora sobre ese tránsito, sobre las nuevas miradas de la diversidad sexual y la inevitable ruptura de los silencios que nos han estado mencionando. Al respecto, Elis Salazar Salgado apunta: en cualquiera de sus modalidades, el closet implica mentiras sumisas, teatralizaciones y silencios, fingimientos y borramientos mediados por el miedo, por amenazas reales o imaginarias y por una obsesiva gana de ser alguien ante los ojos de los demás, por el deseo de quedar bien con el otro. Salir del closet no es sencillo, no resulta fácil. Cada quien necesita vivir su propio proceso para conseguirlo. Para unos es más difícil, largo, tortuoso, lacerante y doloroso que para otros, pero una vez fuera de él se descubren los lados luminosos de haberlo hecho. Aunado a esta fractura del closet, también la activista Nancy Cárdenas sentenció con la fuerza de su poesía que no es antinatural, antisocial, antibiológico. Aceptan ya los que más saben de cuerpos y conductas. Disfrutar este amor sin culpa es vivir en el siglo XXI. Mujeres siempre en movimiento que se atreven a jugar a todo sin salirse de ellas mismas. Estas perspectivas nos sitúan en el centro de nuestro segundo eje, el conocimiento y el advenimiento de la visión actual de la diversidad. Para ello quiero preguntarles, ¿de qué manera el acceso al conocimiento, a la visibilidad política y a esa paulatina demolición del closet colectivo, de lo público, transformaron la percepción que la sociedad zacatecana tenía sobre la diversidad? ¿Y cómo vivieron ustedes ese tránsito hacia la visión contemporánea que tenemos de estas identidades? A ver, ahora con peras y manzanas, por favor. Está como muy elaborada la pregunta. Sí. Bueno, lo del tránsito, yo creo me tocó una parte a mí porque sí se inició en Zacatecas a principios del 2000, si lo recuerdas, fue cuando empezaron las marchas de la diversidad, que en su inicio fueron súper criticadas. Yo iba en debajo de una bandera, y me acuerdo que una tía que vivía ahí dijo, ay, vi una bandera muy preciosa que llevaban, ¿sabe de qué servía, no? Y yo recuerdo esa, y tú, yo creo que ya participabas en esa, en el 2001, en esas marchas, pero no eran totalmente aceptadas. También las que había de nada más de los gays en Plaza de Armas, donde estaba observando y llegó una señora y dijo, ¿cómo te paras a ver eso? O sea, ni cuenta se había dado que era lesbiana, ¿no? Y ¿cómo te paras a ver eso? Eso es asquerosidad. Y no estaban haciendo absolutamente nada como ella, ¿no? O sea, su show típico y sus pronunciamientos del Martín Cubario, y ya, ¿no? Y ahora sí ya ves un gran cambio, ¿sí? Pero porque ya se involucró mucho más la política, que tú hablabas de los derechos, pues apenas pasó hace poco y todavía no sé si está muy bien estipulado,
lo que es el matrimonio igualitario, que se aferran a casarse cuando todos los matrimonios fracasan. ¿A poco no? ¿Para qué se aferran? No, pero de hecho yo soy periodista, cubro con mayores la fuente significativa. No, pero yo lo que me di cuenta es que, por ejemplo, la discusión del matrimonio igualitario tenía más o menos ya 15 años. Se presentaron como 3 figuras diferentes, que sociedades de convivencia, le querían poner diferentes nombres y todavía tardó mucho tiempo en la legislatura para que pudiera ser aprobado. Menos resistencias tuvo la aprobación de la llamada ley trans para el reconocimiento de las identidades sexogenéricas. Pero tuvo todavía muchísima más resistencia y fue también como en una magnitud que no han tenido estos otros temas, la resistencia a la interrupción legal del embarazo, del aborto. Y yo creo que Zacatecas puede ser muy conservador y a lo mejor sí hemos enfrentado resistencias dentro de la comunidad diversidad sexual, pero en Zacatecas como que es más grave el aborto que ser gay, lesbiana, trans o que se le reconozcan derechos a la población, ¿no? Como que es menos grave para la población zacatecana. Esos contrastes es lo que yo me he fijado. Pero sí, muchos de estos cambios han tenido que ver desde que las marchas, el transformismo, las disidencias aportaron a visibilizar realidades que se pretendían dejar tras la puerta de los hogares. Y lo que se hicieron desde los colectivos fue: ábranse las puertas que aquí estamos, y salimos con banderas y colores y a la repetida, ¿no? Bueno, así decimos, pero hay muchas incidencias, hay muchas formas de ser disidente, ¿no? Pero mucho de eso ayudó para posicionar una agenda de lucha de derechos. Y aunque aquí ya avanzamos, aunque sea un poquito en eso, sí todavía estamos en pañales en comparación con Ciudad de México, que va muy a la saga, o con otros países, principalmente Europa, ya están como en otro nivel. Ojalá que en Zacatecas no se quedara como en esa zona de confort de, pues ya tenemos esto, y ya vamos a seguir marchando, pero que sea como un show, carnaval, no, porque tenemos que seguir peleando, por ejemplo, porque se garantizan presupuestos para atención de VIH-Sida o para interrupción legal del embarazo para personas gestantes, incluyendo a poblaciones trans, para atención de violencias físicas hacia la comunidad LGBT o ante Comisión Estatal de Derechos Humanos, como acaba de ocurrir apenas estos días. En el tema de salud, tiene que ver con el tema laboral, son cosas que hay que mantenerse firmes, igual que la agenda que tienen los colectivos feministas. Los colectivos también de comunidad LGBTQ+ deben estar como que así, como cuchillito de palo, pendientes y vigilantes siempre de los colectivos. Sí. Oye, y o sea, se planteó, lo planteé en el inicio, cuando estaba pensando esta charla, como ese salir del closet colectivo. Y creo que uno aquí en Zacatecas, que permite, un hecho que permite entender ese proceso, es el Festival Cultural de la Diversidad Sexual. Y por lo que leí ahorita en tu semblanza, fuiste parte de ese proceso de llegar como a lo institucional. Sí, fue el primer festival, yo lo recuerdo muy bien, nos juntamos, no sé, digamos 20 personas, yo creo, diversos colectivos. Habíamos participado varios ya en las marchas que se organizaban en junio, la llamaban la Marcha del Orgullo LGBT. Pero quienes confluíamos en este otro grupo eran personas que nos dedicábamos de una u otra forma a las artes. Había personas que se dedicaban a la música, a la pintura o escultura, quienes nos dedicábamos a la literatura, otros a la danza, y empezamos a conjuntar ideas, hacer así,
tenemos mucho que podemos aportar, vamos a conjuntar esfuerzos, hacemos una vaquita o tocamos puertas a ver de dónde se saca la gestión y hicimos un primer esfuerzo. El primer festival se hizo aproximadamente con una inversión de 30-35 mil pesos que se aportó entre todos y gestiones que se realizaron con diversas figuras públicas y fueron alrededor de 60 actividades que se organizaron en esa primera semana de Festival Cultural de Diversidad Sexual. Y no nos quedamos con eso porque hubo muy buena respuesta. Para un segundo festival ya habíamos peleado que desde el Congreso del Estado se etiquetara un presupuesto específico para financiar este festival. Entonces, de 30-35 mil pesos que habían sido de aportaciones, una colecta que habíamos hecho, ya contábamos con un techo base de 100 mil pesos otorgados por el Estado para poder financiar, y eso nos permitió traer a creadores de otros estados para poder enriquecer las actividades, y mucho fue por la idea de la vida de cuatro putazos, ¿no? Más a las comunidades LGBT, pero si algo tienen las bellas artes es esto de las herramientas de creatividad te permiten expresar a veces lo que de manera verbal se dificulta mucho, porque a veces no estás en el mismo canal de entendimiento, sobre todo al interior de las familias. En las familias a veces es difícil que se pongan en tus zapatos y tengan ese nivel de empatía para entender qué estás sintiendo y qué es lo que necesitas. Y las artes te permiten eso, las herramientas de creatividad es lo que te permiten hacer esta catarsis y comunicar lo que a veces de manera verbal no se puede. Y por eso estuvimos pugnando porque se mantuviera este festival. Ahora creo que tiene un techo como de 250 mil pesos, pero ya está etiquetado año por año, ya forma parte de la red estatal de festivales y se logró mucho a través de eso que también fue visibilidad, mucho visibilidad. Pero que ya cambien de lo mismo. Ya no habrá. Oye, Eso iba a decir que ustedes no aceptan eso. Que también mucha gente se les olvida qué es la marcha y por qué hay que marchar. Mucha gente del género que va poniéndose alcoholizados. O sea, yo como persona individual, pienso, ¿por qué a fuerza tienen que ir desnudas, por ejemplo, algunas personas? Un año antepasado, no sé cuánto, a unas locas que se pusieron bullying, se respeta y todo, pero o sea, con una estrellita aquí y con un letrero que decía respeta. O sea, a mí en lo personal no me gusta. ¿Cómo pides respeto si no te lo estás dando a ti mismo? Entonces, sí, o sea, cada quien tiene su propio punto de vista, y lo más feo de esto de la comunidad es que no lo acepta. O sea, si tú tienes tu propia forma de pensar de una cosa, tienes que respetar esa forma de pensar, pero no se amachinan a que todo el mundo tenemos que pensar igual, y no es así. El respeto se empieza respetando lo que tú piensas. A mí en lo personal, Víctor Ornelas no me gusta a mí. No me gusta la adopción tampoco. Eso se me tiene que respetar, no se me tiene por qué maltratar por pensar diferente. Y yo respeto a quien lo hace, pero a mí en lo personal no me gusta. Aquí el punto es eso, que nadie respeta a nadie. Y siempre se están dando en la cholla unos con otros y dices, bueno, ¿para qué hacer marcha pues? Lo que pasa es que el concepto nos etiqueta demasiado, y la gente y entre nosotros mismos nos tenemos que ver así, como nosotros nos imaginamos, ¿no? Y pues también somos bien diversos, o sea, es como todo, somos súper diversos, tenemos nuestros gustos. Es igual que la población heterosexual, hay quienes creen en el matrimonio y hay quienes prefieren vivir solo en pareja sin la institución del matrimonio. Y aquí es donde luego se desdibujan este concepto de la comunidad, ¿no? Porque luego en la parte pública se nos cataloga en esta parte esto de comunidad LGBT, y la comunidad se vuelve un coto, ¿no? Es algo bien cerrado,
cuando somos poblaciones, como decimos, diversas, ¿sí? Con pensares, formas de ser, actuar, vestirse, etcétera, diversas, ¿no? Sí. Entonces, eso. Y Flor, te quería preguntar, ¿tú participaste en la primera marcha? Fui parte de la primera marcha que hizo mi compañero, mi gran amigo, Martín Ubario, hasta la fecha. Y para mí, en lo personal, sí fue criticada y fue la sociedad como de los Zacatecas desde doble moral, pues se espantó, pero nosotros la pasamos padre, fue muy bonita. Yo te voy a confesar que fue la única marcha gay de tanto, no sé cuántos años tengo, que yo fui. Porque yo después ya vi muchas cosas que a mí en lo personal no me gustaron. Vuelvo a decir, yo pienso que hay que acordarse porque se marcha, que tenga presente de dónde viene la marcha, porque se marcha mucho, sí es alegría, claro, pero borrachera, insultando a la gente, a mí no me gusta. Y ese es mi punto de vista y no creo que lo vayan a funar por eso, pero es muy mío. Entonces, yo respeto ajá. Una marcha es protesta, o debería ser una protesta. Oigan, bueno, vamos al siguiente bloque, ¿sí? Que aquí lo quisiera abrir con el agudo pensamiento de Carlos Monsiváis, ¿sí? Que dijo alguna vez, o escribió más bien, el gueto gay, tan útil para el enaltecimiento de la norma, ve en el desprecio el primer reconocimiento público de existencia. Y también, para que el cielo de la heterosexualidad exista, se requiere fijar, con saña minuciosa, el infierno de los homosexuales, consistente en lo básico en búsquedas, desprecios y acoso social. En este tema de la resistencia y la conquista de las libertades, ya se ha hablado un poco, a lo mejor vamos a redundar ahí un poquito, pero pues finalmente, ¿qué libertades consideran conquistadas? Pero también, ¿qué horizontes quedan pendientes? Pues en realidad mucho también es en apariencia, ¿no? Que se permite, pero que al final de cuentas no está tan bien aceptado. Yo no creo que, por ejemplo, en la iglesia te vayan a aceptar con una mujer. Ahí es una libertad que todavía no tenemos y que nunca va a ser aceptada, yo me imagino. Pero tampoco en un espacio civil, como, ¿qué se puede decir? Con el juez civil, como nos pasó con el registro civil, como nos pasó con el juez, que él dijo, pues yo no juré para casar a dos mujeres o a dos hombres. Sí, cuando yo juré ser juez era para casar a una mujer y a un hombre. Entonces ahí hay los límites de libertad que se puede decir que todavía existen en Zacatecas. Además creo que todavía pasas por que no te puedes casar inmediatamente con el juez, todavía no puedes. Todavía necesitas el amparo. No, ¿ya no? Bueno, para que vean, estoy bien atrasada porque estoy mucho. Pero lo hablo como general, ¿no? Que bueno, ya estoy muy feliz que pasa eso, ya van a estar bien contentos de casarse. Pues sí, dejate de decir lesbianas sean infelices en el matrimonio. Pues yo creo que más no hace por yo lo que creo es que la etapa en la que nos encontramos es vigilar y hacer que los derechos que se tienen en el papel sean efectivos, porque es una batalla de cada día y el riesgo de retrocesos, más ahora que en Latinoamérica tenemos un grave avance de la ultraderecha y de estos discursos de odio y de retroceso en materia de derechos. Entonces es más bien estar vigilantes de lo ya ganado para no tener otros retrocesos. ¿Tú qué consideras que falta todavía en este momento? Yo considero que falta el respeto de la misma comunidad por la misma comunidad, para que no se metan en el pie entre ellos, porque a veces como dijo ella que le echaron, no lo voy a estar sido una compañera del mismo género. Lamentablemente es así, la mayoría de los problemas de nuestra comunidad somos nosotros mismos, por echarnos la cagada del egoísmo espantoso de ser protagonistas de que, ay no, yo soy mejor que ella, y todas esas estupideces son las que no cesan, no paran, y parece que nunca van a parar, es la verdad. Yo ahí creo, y cuando va en relación a lo que dice Flor, esta de la cultura del bufo,
Creo que eso venía mucho de cierta habilidad discursiva para poder defenderse con inteligencia y astucia frente a la ignorancia de una heterosexualidad homofóbica, lesbofóbica, bifóbica, transfóbica. Pero cuando este buffet se pasa a odiarse entre pares o a violentarse entre pares, se traslapa y es ahora un discurso de violencia. Y no deja de violentar aunque sean entre pares. Ya va más allá del autoescarnio, va hacia la ofensa. Y eso es otra forma de violencia. Así es. Muy bien, pues en este momento del conversatorio, ¿sí? Sería importante para mí expandir estas reflexiones, ¿sí? Y hacer que este encuentro se vuelva circular. Entonces, hay un espacio designado para sus dudas, para sus participaciones, para las impresiones que hayan tenido también de estas experiencias. Queda bien para que compartan. A mí me gustaría comentar algo en lo personal, respondiéndole a Flor, y es decir, que yo creo que el mayor problema que tiene la comunidad, siento que todavía es la ignorancia de muchas personas y como la resistencia, sobre todo, a entender que hay personas diferentes a nosotros. O sea, todavía nos cuesta trabajo entender la pluralidad y sobre todo a la sociedad en general. No, sé que va a sonar un poco fuerte, pero no creo que vayamos hacia adelante, sino que estamos perdiendo esa empatía, esa capacidad de poder, pues, no sé, como comprender la situación de otras personas. Y esto no solo pasa en la comunidad LGBT, pero siento que es un problema que también afecta a la comunidad LGBT. O sea, es mi opinión, pero siento que todavía hay discriminación institucionalizada por experiencia y sobre todo yo que estoy en un entorno político, todavía lo veo muy tradicional y muy cuadrado. O sea, no tenemos realmente, o sea, tenemos muchos derechos en papel, pero realmente en el día a día y cuando estás en una vivencia como es de una persona trans o de una persona gay o de una persona lesbiana o de cualquier, o sea, de la diversidad, te topas con retos bien cabrones y con un montón de personas que todavía tienen una mentalidad muy rezagada, muy rezagada, y creo que ese es un reto que debemos tomar nosotras y nosotros para poder, pues, guiar las cosas para mejor, sensibilizando y pues eso sí, dejar con que las peleas también y este tipo de cuestiones de quién es más o la lucha de egos, creo que eso debería de pasar al segundo plano y enfocarnos en lo importante que es pues nuestra comunidad, nuestro activismo y yo coincido en ese tenemos derechos en el papel, en la Constitución y en diversas leyes, pero estamos en una etapa en la que si no nos ponemos listos, si no estamos como comunidad, si no estamos vigilantes de que se ejerzan y se garanticen esos derechos, podemos tener retrocesos. Les voy a poner un ejemplo. En los últimos 2 procesos electorales ya tuvimos un gran avance en materia de derechos políticos electorales con las cuotas afirmativas. Ya es relativamente más fácil que comunidades sexodiversas puedan acceder a un cargo de elección popular, incluso en listas plurinominales. ¿Cuál es el problema? Que están usurpando nuestras posiciones. Hoy tenemos una diputada federal, Constanza Guerrero, que está usurpando una cuota afirmativa como persona de la diversidad sexual cuando no lo es. Sí, exactamente. No, y eso solamente es una Sí, o sea, con toda la razón, ¿no? Y yo también lo veo porque, miren, yo soy delegada de diversidad en un partido político, o sea, híjole, luego nuestros mismos representantes también, no voy a mantener a nadie, pero no son los más informados del tema. No son los más informados del tema. Le dices, oye, ¿qué tal con la acción afirmativa? Yo quiero competir a una candidatura. Es una acción afirmativa. O votan en contra, como pasó en la legislatura anterior, que el diputado José Juan Estrada, siendo cuota migrante, pero también cuota LGBT, votó en contra del matrimonio igualitario y en contra de la ley trans. Entonces, pues yo creo que hay que ser un poquito más congruentes también y por esa parte exigirles a nuestros representantes y también que abanderen nuestras causas y que nos den espacios políticos, porque siento que
Yo por eso me metí a la política, porque siento que ahí está justamente, pues, en la toma de decisiones, la voz máxima, por así decirlo, aparte del activismo y aparte de todas las cosas que hacemos, que claramente está muy importante y está muy bien, o sea, pero siento que el tener un espacio de representatividad es lo que nos va a llevar a tener una sociedad más plural. Correcto, yo también creo eso. Desde las leyes y todo, cuando empezaron las feministas a involucrarse en las legislaturas fue cuando vimos avances en Zacatecas, para ser sincera. Antes, nada. Claro, fue en el periodo de Amalia cuando se dio este boom, ¿no? Pero bueno, ya cuando menos ahí tuvimos feministas. La paridad. Exacto, luego ya la diversidad, porque también ahí estábamos todas involucradas, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Que empiezas y yo pienso que la política es lo mejor. No es lo mío, pero lo mejor para dar propuestas y seguimientos. De la responsabilidad siempre también, de lo que implica pues la política de que lo mismo en las universidades y en las escuelas, o sea, tiene que haber líderes, si no, no funciona. Porque si todavía hay mucho bullying, todavía, ahora llevé a México un cuadro con vulvas y la gente estaba morbosa. Y en México, y yo decía, ay, no lo puedo creer. Pues me gusta mucho, pero eso de que le pusiste vulvas, y yo dije, ay. O sea, se me hacía como que increíble. A mí me gustaría opinar. Claro. Bueno, primero que nada, una disculpa por llegar tarde. Pero creo que es muy importante, como lo dicen, pues a veces educar a la sociedad, que la sociedad se integre, pero siendo realistas y siendo honestos, pues desafortunadamente podemos ver a la sociedad en la cual vivimos. Somos una sociedad que, pues ni entre mujeres, ni entre hombres, ni que entre negros, ni que entre chaparros, ni que entre la comunidad, tenemos una buena actitud entre nosotros como seres humanos. Entonces, desafortunadamente tenemos una cultura de irrespeto hacia el otro, y yo creo que veo mucho en todos lados que siempre es de que necesitamos ir a tal lado a decirles y a mostrarles qué es el respeto. Hay que decirles que son las mujeres trans, intersexual, pansexual, X cosas. Pero no nos damos cuenta muchas veces que también necesitamos educar a la misma comunidad LGBT, porque desafortunadamente muchas veces dentro de la comunidad, lo que mencionaban ahorita, hay mucha rivalidad y mucho pleito entre nosotros mismos, ya sea entre trans, entre gays, entre lesbianas, entre pansexuales, entre lo que quieran. Pero yo creo que lo más importante es educarnos a nosotros, la comunidad, con un respeto hacia la misma persona y una fortaleza, porque pues si nos esperamos a que nos quieran respetar, a que nos acepten, a que tengamos las mil cosas, pues desafortunadamente somos pioneros en este camino ahorita. Afortunadamente las personas gays y lesbianas ya tienen un poquito más de apertura ante la sociedad. Las personas trans son las que ahorita estamos luchando, somos de los primeros que estamos en el camino, pero pues si nos damos cuenta las luchas, por ejemplo, podemos ver a la de los negros, pues cuántos años tienen, cuántas décadas tienen y siguen teniendo este problema. Las mujeres cuántos años, cuántas décadas tienen de lucha y siguen teniendo este problema. Yo creo que es importante hacer a la sociedad consciente, pero también concientizarnos nosotros como personas, porque si seguimos con este miedo a que, bueno, porque yo tengo varias chicas conocidas que pues les da miedo que ir a la escuela, que porque les dicen, que porque les hacen, entonces yo siempre les digo, pues que te valga, tú por fuerte, y si te dicen algo, pues ponte perra, o sea, creo que nos tenemos que fortalecer, porque si seguimos con este miedo al que nos van a discriminar, nos van a decir, nos van a hacer, claro que es bueno alzar la voz ante todos, pero pues a veces con tu propia voz tiene que resonar y tiene que ser la fortaleza para que te escuchen y que en donde te están haciendo esa discriminación, pues que tú puedas luchar, porque pues la verdad siento que es muy difícil poder hacer que la sociedad en general tenga esta empatía, porque incluso dentro de la misma comunidad tenemos que entender que jamás va a haber un mutuo acuerdo, porque así como dentro de la sociedad hay personas con clase alta, baja, media, con unos intereses a lo mejor en tener mayor conocimiento, otros intereses en diversión, X cosa, pues nunca vamos a tener una compatibilidad exacta entre todos. Entonces yo creo que aquí es generar esta fortaleza para nosotros mismos y también educarnos nosotros mismos, porque a veces exigimos mucho respeto, mucha tolerancia y somos muy intolerantes.
A mí me ha tocado salir con amigos, amigas, que vamos en la calle y ven que se están riendo unas personas y como ya tenemos esta vulnerabilidad y esta sensación de que todo el mundo nos ataca, se ponen a gritarle y digo, oye, espérate, es que no sabes ni de qué se están riendo. A lo mejor sí puede ser que se nos ríen de nosotras, pero pues también te lo enjuagas. Pero hay veces que ni siquiera nos hace caso y ya sentimos como si el ataque fuera para nosotros. Entonces, tenemos que enseñar y enseñarnos también a respetar al otro. Entonces, bueno, ya yo creo que no le mucho, pero sí, es algo que quiero comentar. Muchas gracias. Pues es lo que yo digo, nada más que hay que respetar las formas de pensar de cada uno. Y sí se puede, porque yo puedo respetar su forma de él, y no se metan con la mía. Y sí se puede, es que sí se puede vivir bien si respetamos cada punto de vista de cada quien y no machinarse a que no, es que tú tienes que pensar como yo y esto no. El respeto es fundamental para toda la raza humana, independientemente de qué comunidad sea. El respeto es muy importante. También la comunidad tiene mucho clasismo, mucho. Hay gente de dinerillo que, ay no, ¿cómo te atreves a porque sí, somos bien etiquetar que la vestida, que la punta y que esto. Eso y aparte ¿Ustedes tienen mucha competencia? Pues yo a esas alturas yo no sé si tenga competencia, yo creo que conmigo mismo para no estar cargando, yo me refiero a mi trabajo. Hay gente que es nueva en lo que yo me dedico, pero no sé quién sea. Yo lucho por mi papa y yo lo digo sí, o sea, yo sigo correteando la chuleta. Yo mi tiempo no lo gasto en qué van a decir, qué van a hacer esto, ni nada. ¿Sabes qué me pongo a hacer? Penachos de mi trabajo, que es lo que amo. Mi carrera de transformista, que son 40 años. Fíjate, es tan feo a veces lo de la comunidad, que hasta prefieres estar ermitaño. Yo, en lo personal, a raíz de mis experiencias con desilusiones de amistades y esto, prefiero estar solo en mi casa haciendo cosas productivas para mi show. Yo no salgo de mi casa. Yo le dije a él ahorita que entré, le dije, mijo, que me vas a preguntar porque yo no estoy muy empapado de muchos temas, porque no salgo. Y yo me la paso encerrado, se los juro, haciendo penachos, transformando mi peluquería, porque me gusta seguir presentando mi show con algo de calidad. Entonces, eso es en lo que yo me entretengo. No me interesa saber quién está trabajando, quién me echa, no me interesa, porque se me hace muy feo. Aparte, yo tengo una edad donde yo quiero estar tranquilo, en paz, y créanme que lo logro, porque no permito que nadie me la chingue. Mi tranquilidad y esto, que si digo, pues nada, aquí mi grupo saben que a mí me revienta el chisme. Que dijo de tal lugar que tuvo esto y que a mí me vale madre lo que digan los de tal lugar. Yo sigo luchando por mi trabajo y yo mejor ese tiempo lo invierto en hacer vestuario, porque decoro mi vestuario, cambio la peluquería, que si una peluca ya está pelona, pues la junto con otra que sale de diferentes colores y la dejo padrísima. Y los penachos también, claro. Usted estaba platicando algo ahorita. Bueno, les voy a decir en resumen, si tenemos una comunidad LGBT muy tóxica, y hay que trabajar en eso. Pero, ¿quién va a sacar ese papel? O sea, no es tarea de una sola persona. Claro. Hacerte respetar, que sea de tus mismos compañeros, eso para mí es sí importante. se puede. Es que es lo que yo les digo, es que desafortunadamente, obviamente lo que tú acabas de decir es súper importante, obviamente. Qué maravilloso sería que todo el mundo nos respetáramos, que todo el mundo tuviéramos esa empatía de decir, porque yo creo que a final de cuentas, pues si tú eres gay, usted es lesbiana, si es travesti, si yo soy transexual, pues eso es lo de menos. Lo que importa es que estoy aportando a la sociedad, que estoy haciendo por mi vida, que estoy haciendo por el prójimo, ¿verdad? Pero es lo que va a pasar como en una oficina de burocracia. La secretaria fulanita va a levantar el chisme a perenganita y ya se empezó el pleito y las envidias. Sí, por eso, aquí al final de cuentas la resistencia yo creo que es obviamente colectiva, pero también lo que más te va a hacer es la resistencia personal, que tengas ese pensamiento de decir, bueno,
pues yo sé que estoy en un lugar, en un mundo, en una sociedad en la cual a lo mejor no encajo al 100%, pero voy a hacerme encajar. O sea, yo, por ejemplo, yo todo lo que he luchado, he dicho, a mí nadie me va a hacer menos. Y cuando veo que me hacen menos, digo, pues de adrede paso y de adrede hasta que se les haga costumbre, que ya no vean que, a lo mejor, les digo, o sea, a mí me da mucho coraje a veces ahí que voy dentro de donde trabajo, pues que paso y de repente, ay, que se cuchichean, y yo la verdad ya los tiro a loco, los juzgo. Y pues ya me vale, ¿verdad? En cambio, les digo, pues tengo amigas que pasamos y apenas escuchan un cuchicheo y yo escucho y yo, mira, ni siquiera están hablando de ti, ¿por qué piensas? Entonces, creo que sí es importante la fortaleza que nos tengamos como nosotros como personas y compartir y enseñar eso, o sea, enseñar a la sociedad a que nos respete, pero también dar pláticas y charlas a la comunidad de resistencia, de fortaleza y de que pues le echen ganas, porque muchas sí, bueno, yo hablo en lo personal de las chicas trans. Muchas chicas trans dejan la escuela por el miedo a que les van a decir, de que porque les van pues todo el miedo que da, ¿verdad? Pero sí hay que mantener. Pero justamente el que vayan y les digan, te da un elemento jurídico para pelear tus derechos. Y es que lo malo fans y no te dicen, vives con el miedo, pero no haces. Pero desafortunadamente la mayoría no toma esta acción legal. Lo toman como que hay, ¿para qué? Pero si no te tiene también un para sustento. eso están los colectivos, como lo que acaba de pasar en el Hospital de la Mujer, para acompañar, para hacer bola, para hacer mitotes. Sí, pero es que sabes que la situación ahí también es que se tiene, bueno, yo hablé con Manuel sobre el caso, porque también se tiene que investigar con los casos, no nada más, por ejemplo, si me dice, ay, es que en el trabajo me dijeron, porque a mí me gustó lo que en la otra parte, también es una persona de la comunidad, y sus compañeros, entonces tienen una manera de llevarse pesada, y los dos son gays, entonces estaba diciendo como que me decía Jota, y pues la otra también es Jota, o sea, también tenemos que ver en dónde tenemos que meter la lucha y en dónde nada más es un chisme, porque también eso nos daña a nosotros como comunidad, porque ya se puede hacer el que me dona ya y al rato que salga el otro, pues yo también soy pote y pues nos hablamos de potería, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a quedar la otra que discriminación? Porque al final de cuentas es lo que decíamos, pues entre la misma comunidad nos atacamos y no nos dejamos, pues yo creo que ya aprende para hacer el calor. Tenemos allá, doctora Yuri, tenemos una participación y la última sería aquí con Jaime. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada quería felicitarles. Estos espacios tan dignos, tan amorosos, tan de escucha activa son urgentemente necesarios en muchas áreas. Siempre es un placer escucharles. O sea, definitivamente estudio el comportamiento humano de esta vida que me tocó y somos bien básicos. O sea, pedimos respeto y no brindamos tolerancia ni respeto. Pedimos escucha activa y no nos escuchamos. Estamos tratando de contestar antes de escuchar, hablando de resistencias, ¿no? Hablamos de inclusión dentro de la misma exclusión. Hablamos de comunidad cuando no hay comunidad. Somos una población, sí, efectivamente, muy diversa. Así como humanos hay, la diversidad es plural. Entonces, pues, para felicitar el espacio, llevo mucho tiempo capacitando, sensibilizando, deseducando y reeducando. Y creo que ni siquiera es cuestión de capacitar, educar, sensibilizar. Es cuestión de decir mínimo la humanidad. Escucho empatía, escucho todas estas palabras bonitas que he aprendido en el tan amplio léxico mexicano, que yo digo, híjole, efectivamente, la palabra es muy bonita, pero en la acción, o sea, tus acciones dicen más que tus palabras, tus hechos dicen más que todo tu discurso. Por eso es que estos espacios de escucha activa, de retroalimentación y de colectividad, porque eso es lo más importante hablando de derechos, garantiza que estas poblaciones que efectivamente, históricamente han sido vulneradas, sean nuevamente no escuchadas, sino que esos derechos sigan siendo permanentes, porque efectivamente, o sea, los derechos se pierden. Es mentira lo que dice la Comisión de Derechos Humanos, que son universales, bla, bla, bla. O sea, lo hemos visto y lo estamos viendo. Ahorita que los escuchaba asertivamente, una palabra también muy afortunada, que yo diría, ¿por qué la comunicación asertiva si todo debería de ser una comunicación, un diálogo muy hermoso? ¿Por qué tenemos que ponerle comunicación asertiva para poder escuchar? Y más ligada con el convencimiento. Claro, claro. Diciendo, entonces yo soy lo peor de la sociedad. O sea, abortera,
todo, o sea, me podrían etiquetar en todas esas categorías y soy lo peor de la sociedad, entre comillas, dentro de la norma. Admiro muchísimo el trabajo y desafortunadamente para mí es un honor volverlas a ver, porque para mí son figuras icónicas e históricas, añales que no veía Sonia, añales que no la veía, o sea, Ornelas, o sea, estoy hablando de que aquí entre nos pues llegamos en las mismas de la edad, unas más guapas que otras, me dispenso, no me ha ido bien en la vida. Sí, definitivamente la vida me ha premiado. Pero el punto es que justo en esta sinergia, en estos espacios colectivos, no es quien dijo qué, es que estamos haciendo porque la causa es la que nos atraviesa. Desafortunadamente, y aquí lo escucho de las compañeras, o sea, mi trabajo me dignifica y yo soy más que mi orientación, mi identidad, mi género, mi sexo, si tengo la mitad del útero o el ovario ya lo perdí. O sea, definitivamente aquí estamos porque la causa nos atraviesa, independientemente si eres azul o amarillo. Entonces, dignifico estos espacios porque urgían otros espacios donde ya se tomaran estas decisiones de vamos a defender los derechos. Porque efectivamente hemos sido un chiste para la sociedad. Y lo digo, hemos sido porque seguimos siéndolo. Y este estrés de las minorías a las que nos han sujetado y nos han violentado y hemos sobrevivido, pues nos tienen en esta reactividad. O sea, es como de, ya estamos reactivos todo el tiempo, vivimos en violencia. Vengo de un foro de que hablaron de violencias porque van a combatir la violencia. Y yo así de... con violencia. Entonces, salí violentada. Entonces, justamente, eso es lo que llamo como la reflexión. La reflexión que tienen estos espacios es justamente no para hablar entre nosotros, sino para llevarnos esa reflexión, compartirla con la almohada, por eso para mí es un placer escucharles, y después repartirla y decir, ¿sabes qué? Existen y estamos creando espacios dignos, porque urgían esos espacios para dignificar estas poblaciones. Porque efectivamente, independientemente de lo que hagamos cada uno de nuestros espacios, necesitamos dignificar la lucha, dignificar esos derechos que en papel están, pero que aún en la práctica, en la praxis, definitivamente seguimos padeciendo. Entonces, pues para mí es un honor, gracias por la escucha, no me quise extender mucho, pero me encanta hablar. Pero me gusta más escuchar. Muchas gracias. Bueno, primeramente, buenas tardes a todas, todos y todes. A mí me da gusto, primero, que nos encontremos en este espacio. Es un espacio dentro de la universidad, dentro de la unidad académica de historia, ¿sí? Y que a la vez lo veo como un logro a partir de una lucha tremenda que se han hecho desde hace mucho tiempo, que se haga desde la universidad, que se haga desde la unidad académica de historia, porque nos permite que a futuro se vayan generando líneas de investigación, trabajos en torno al tema y que permitan rescatar la lucha que se ha tenido, ¿sí? Entonces, creo que es un logro también que ya se ha integrado una nueva coordinación en la universidad. Bueno, y ahorita lo va a mencionar José Manuel. Y bueno, en el otro punto quiero también abordar, hace un momento nos mencionaban de cómo era la vida cotidiana en su tiempo, cuando se enamoraron, esas primeras veces, cuando se vive en el closet, ¿sí? Y uno se enamora, y eso lo lleva en silencio, y en ocasiones es tan aterrador porque no se puede hablar, no se puede compartir con las otras personas. Hoy se conmemora el Día de las y los psicólogos aquí en México, y en este sentido me gustaría retomar un poquito acerca de la teoría de Melanie Klein, en donde dice que en las relaciones afectivas, cuando alguien se separa, ¿sí? Cuando alguien se separa, lo ve como la pérdida del objeto bueno, ¿sí? Y piensa que se le va todo lo bueno que tenía, todas aquellas virtudes que había
presenta una visión de túnel, se enfoca en eso y es una situación tan aterradora que muchas personas incluso llegan al suicidio, y más dentro de la misma comunidad donde se vive en silencio, donde se reprima todo aquello que se experimenta, luego es expulsado con fuerza y resulta tan aterrador. En este sentido, preguntarles qué frase, qué consejo, qué idea nos pueden compartir a las personas que de pronto nos pueden estar escuchando, que incluso a partir de ese silencio, de esa forma de represión, no han podido venir aquí al espacio, pero que nos escuchan, que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Qué podrían compartir en torno, pues, con estas personas y también a la misma universidad en torno a la comunidad y a la salud mental? Es que a mí en lo personal ya se me hace casi imposible que haya gente que todavía no hable de su sentir, ¿sabes? Pues en el primer cuarto del siglo XXI, o sea, se me hace increíble porque en los espacios donde yo convivo ya hay una libertad increíble, y con heterosexuales y en los bares, ¿no? Entonces, la gente que no puede ya no sabría decirte cómo aconsejarla, porque la libertad existe, sí existe la marginación, sí existen todavía muchos tabús, pero la libertad ya existe, ya nomás es atreverse. Yo lo hacía en aquellos años a través de la escritura, escribía mucho sobre mis sentimientos y a la pareja que amaba, ¿sí? Y era así el desahogo, porque efectivamente no podías decirle ni a tu mejor amiga, porque la mejor amiga te iba a dejar de hablar. Y no podías decirlo a tu familia menos, total tabú, ¿no? Entonces es escribir, cuando no puedes escribir para de ahí liberar, cuando menos un poco de toda esa energía, esa sensualidad y sexualidad que traes adentro. Tú eres el rescate intelectual. No, la verdad, a lo mejor les puede parecer no muy pretencioso, pero se los juro que a mí en ese terreno me fue padrísimo. Mi pareja duró 13 hermosos años. Lamentablemente, como dicen ahora, se transformó. Se acabó el encanto, pero no el camino. Ahorita somos después, fíjense bien, 13 años con él, hace 13 años. Y de ahí yo me bloqueé solo. Yo, la verdad, no quise saber ya más de pareja. No me resentí, no me amargué. Por el contrario, sigo teniendo mis relaciones afectivas buenas, pero ya no emocionales. O sea, yo ya después de él dije hasta aquí, y me fue muy bien, y se los juro, me la pasé muy a toda madre con él. Y ya yo estoy tranquilo después de eso. ¿Quieres agregar algo? La vida es No, la vida es bella. Los complejos somos la razón. Hay que pelear por la eutanasia. Uno paga muchos impuestos, mantiene muchos políticos. Y los que faltan. No, me quedo pensando que mucho luego se dice, vimos demasiadas telenovelas donde heterosexuales se besaban y no me quitó lo homosexual o lo lesbiano. Pues es que la telenovela no te lo va a quitar, porque te muestran un amor heterosexual, pero el amor es un sentimiento universal, es una emoción compartida, no tiene orientación sexual. Son relaciones igual que las homosexuales, donde las parejas lloran, se enamoran, sufren, pasan pobreza, pasan hambre, pasan infidelidades, pasan violencias, pasan abusos sexuales, pasan sometimientos con relaciones narcisistas, tóxicas, etc. Lo mismo con los heterosexuales que con las personas homosexuales. Entonces, es lo mismo que se reflejaba en las telenovelas. El único problema como sociedad es que nuestra genitalidad no está siendo utilizada en una política pronatalista, que es lo único que le interesa a esta sociedad heteronormativa. Y ya, es el único problema. Pero el amor sigue siendo un sentimiento universal, se represente como se representa en las telenovelas. Unos no lo pueden negar, ya no hay
Ay, serio. Les pido un fuerte aplauso para nuestras. Y además quiero extender desde Sangre de Tuna, también desde esta unidad académica, una felicitación a la doctora Cristal Yurinova Fidela Esparza por su reciente nombramiento como titular de la Subcoordinación de Diversidad e Inclusión de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que apenas acaban de abrir ayer en un día histórico. ¿Sí? Celebramos su llegada a este espacio fundamental con la certeza bien puesta de que su gestión fortalecerá los lazos de equidad en esta casa de estudios. Entonces, bastante severo, sobre todo porque dentro de la academia, las instituciones sobre todo, hay mucho temor al que dirán. O sea, responden a políticas federales, lo entiendo, y ahorita está así como de sí, o sea, sí podemos apoyar, visibilizar, o sea, como el que estamos, no pueden salir del closet. Las instituciones están como que entre el closet y no el closet, ¿no? Entonces yo hacía una reflexión y les decía, es que hay una necesidad imperante. Y justo de esta pesadilla que muchos vivimos dentro del aula y que justo por algunas situaciones no llegamos a otros niveles de estudio, y hablo de quienes no están sentados aquí o sentadas, porque desafortunadamente la escuela se convirtió en un espacio de violencia y no hubo otro espacio más que la calle. Es histórico por eso, porque lo hacemos por esas personas que no están aquí y que justo siguen sin estar, porque si hablamos de la cuota trans dentro de la universidad, en las unidades todavía hay una renuencia. Si hablamos de las adolescencias diversas o adolescencias trans, todavía hay una deuda. Sobre todo hoy, el Día de la Psicología, es algo que quisiera como puntualizar. Yo me formé dentro del área médica, pero también me formé dentro del acompañamiento terapéutico, porque es imperante acompañar desde esta humanidad que nos atraviesa. Entonces, quiero felicitar a quienes acompañan, pero no desde el prejuicio del estigma o de la ideología. Porque la psicología, tanto la medicina, también son coartantes para estas poblaciones. Entonces, definitivamente siento un compromiso muy grande, pero sé que ya hay una población que urge que estos espacios sean creados y co-creados, porque realmente no los creamos nada más porque se nos ocurrió, es porque es una necesidad. Y digo que es un sueño hecho realidad después de una pesadilla vivida por muchos años. Muchas gracias, de verdad. Bueno, vamos a seguir trabajando porque esto sea realidad. muy bien. Y como último acto, le voy a pedir al doctor Marcos Zavala que nos acompañe para cerrar el evento y además convocarle a que nos haga las entregas oficiales de los reconocimientos a las personas que participan. No hablo yo a la institución. Otorgo el presente reconocimiento a Sonia Félix Cedí por su valiosa intervención como ponente en el encuentro de la memoria colectiva y de liberación académica Crónicas Sexodiversas de Zacatecas, realizado en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, en lo que aportó otras reflexiones y saberes que enriquecen las recuperaciones de testimonios históricos, la comprensión de las experiencias cotidianas y la afirmación de la diversidad en nuestra comunidad. Firma la directora de la unidad académica, la doctora Media de Rocío Carrillo Flores, el responsable de la maestría, Edgar García Encina, y el coordinador de Sangre de Tuna, Jaime Torres Buendía. Sigo sin hablar yo, a Juan Manuel Palma Márquez,
uno de los organizadores. Gracias. A Heraclio Castillo Velázquez. A Jaime Torres del Río. ¿Cómo te llamas? Laura Núñez. Hola Marco, felicidades por la organización, por la presencia. Creo que la mayoría nos hemos encontrado, nos reconocemos, nos admitimos y nos toleramos. Somos lo que somos y así trabajan. Sí. Que tienes hasta el 28. Maestro, ¿cómo le va? Vente, Marco. Muestren el. ¿Es Marco? Se reconoce el silencio. Pero vente yo. El Por favor. También entregamos unos libros para nuestros ponentes. Esperamos que y pues, que nos hacemos más para esta. Sí, como que todos Sí, si cabemos ahorita estamos como si caben en el infierno. Empieza a leer. Gracias a ustedes. Gracias. En la parte de atrás trajimos galletitas, hay café, hay té, hay agua, hay vino. Y para ese tenemos que hacer el descorche para todo ello en el sentido de pues brindar, ya sea con alimento, con café, con agua, por la designación de la doctora Yurinova por estos espacios. Y ahorita voy a delegar a Arturo el brindis. Ah, chido. Ay, no tenía brindis. ¿Y cómo?